El tema de este vídeo es acerca de las baterías para sistemas fotovoltaicos isolados. Son baterías que se utilizan principalmente en sistemas de electrificación rural o autónomos. Y vamos a ver en esta aula diversos temas que vamos a comenzar con energía almacenada en sistemas fotovoltaicos, a seguir baterías electroquímicas de chumbo ácido, su principio de funcionamiento, estructura de baterías de chumbo ácido, reacciones químicas de la batería, principales parámetros, capacidad de la batería, profundidad de descarga. Después ven baterías de níquel cadmio, sus características, ventajas y desventajas. Y finalmente las baterías de iones de litio, mencionando también las baterías Powerwall de Tesla Motors. Y finalmente comentar un ejercicio. Esas baterías son importantes en la actualidad, principalmente en sistemas isolados, mas también es posible utilizar en otro tipo de sistemas como es la generación distribuida y otros. Primero, ¿no? Que actualmente para almacenar energía eléctrica en sistemas fotovoltaicos, la tecnología más difundida es la denominada acumulación electrolítica, utilizando baterías recargables. Y dentro de esa acumulación electrolítica, destaque para baterías recargables de chumbo ácido, que aquí también entran las baterías de níquel cadmio y las de iones de litio, que en los últimos años a los pocos va siendo introducida. El precio, por ejemplo, de las baterías níquel cadmio para la misma cantidad de energía es de 4 o 5 veces superior a las de chumbo ácido, mas ela tem certas vantagens, né, que a de chumbo ácido não tem. E o mesmo acontece com as de níquel na cadmio comparativa a las de iones de litio. Então podemos comparar as três baterias e cada uma vai ter características diferentes. Com relação à bateria de chumbo ácido, vamos ver que ela tem uma estrutura interna constituída por 6 células. Cada célula en la tensión nominal de 2 voltios y podemos ver que ellas están unidas en forma positivo con negativo, ¿no? Formando un circuito serie. Por tanto, en los terminales positivo y negativo de la batería vamos a tener nominal 12 voltios. Esa tensión va a mudar, ¿no? De acuerdo con el comportamiento de la batería. Mas olhando así internamente está constituida por 6 células y cada una dentro de un compartimento donde está el electrolito, que en un caso es ácido sulfúrico, y separadores adecuados para evitar que cada célula se junte con la otra. Entonces esas baterías están basadas en la polarización de ciertos elementos químicos hasta ciertos límites, y está constituido por electrodos y electrolito y separadores, ¿no? De material adecuado, que en el caso es material plástico poroso, y esos separadores fican intercalados entre las diversas células. Y el principio de funcionamiento de esta batería es el mismo de todas, ¿no? Las electrolíticas, que siguen al comportamiento de un proceso reversible de carga y descarga, donde componentes no resulten consumidos o pueden ser perder, ¿no? Entonces debemos evitar eso, y las baterías por tanto tienen un cierto límite en términos de durabilidad. Y la idea es que siempre una batería cargada y descargada varias veces, constituyendo una ciclaje, ¿no? Un ciclo. Entonces cada vez que fechamos un circuito externo, la batería va a ser descargada y después vamos a precisar una fuente de energía eléctrica externa para poder restablecer la carga. Entonces en toda batería, en una batería de chumbo ácido, vamos a ver que existen electrodos positivos y negativos, ¿no? En el caso, en esas células se utilizan dióxido de chumbo, PbO2, y material activo de electrodo positivo, y chumbo metálico, que es chumbo puro,
como material activo del electrodo negativo. Y todas esas placas que constituyen los electrodos están inmersas en una solución diluida de ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico está constituido por hidrógeno y aquí iones de sulfeto. En realidad hay una mixtura, ¿no?, de 36% de ácido sulfúrico y 64% de agua. Y durante la carga el ácido sulfúrico reage con esos materiales activos y produce agua que diluye el electrolito. Entonces, cada vez que existe una descarga de batería, vamos a ver que la tendencia es producir agua en mayor cantidad, y por tanto tenemos que utilizar una fuente de energía eléctrica externa para restablecer el inicio, ¿no? Entonces, durante un cargamento el proceso es revertido y todo el sulfato de chumbo PbSO4 que fica en ambos electrodos, al ser ligado a una fuente de energía eléctrica externa, se separa, ¿no? Y de nuevo vamos a tener el chumbo poroso en uno de los electrodos y dióxido de chumbo en otro, y el electrolito de ácido sulfúrico fica nuevamente restablecido en términos de densidad. Entonces, toda batería de chumbo ácido también, além do ánodo, do cátodo, do electrolito, ela tem uma grade de chumbo macizo. Esa grade tem a função de suportar mecánicamente os materiais activos e ao mesmo tempo conduz a corrente elétrica até os terminais positivos e negativos da bateria, que é um bloco, né? Um bloco com diversas capacidades, né? Dependendo do tamanho. Então, uma célula de chumbo ácido, depois de ter feito um corte na bateria, podemos ver que está constituída por um bloco, né, de chumbo y separadores dispuestos en un compartimento. El gráfico a seguir muestra el ciclo completo de reacción química y de todo lo que acontece en una batería de chumbo ácido. Vamos a ver que cuando una batería está totalmente cargada, aquí significa que vamos a tener un chumbo puro aquí en uno de los electrodos, aquel chumbo esponjoso. En otro vamos a tener dióxido de chumbo, otro electrodo positivo, y aquí el electrolito va a facilitar la circulación de iones de ácido sulfúrico, ¿no? Esa batería totalmente cargada, entonces todos sus valores de tensión, todo va a estar aquí de forma adecuada, ¿no? Al ligar una carga eléctrica, o sea, en este caso una lámpara, comienza aquí externamente comienza a circular a circulación de electrones. Esos electrones circulan, entonces hay una corriente eléctrica. Lo que está aconteciendo dentro de esta célula es que el electrolito comienza a disminuir su densidad, o sea, el sulfeto y el hidrógeno comienzan a reagir con los electrodos, de tal forma que después de un cierto tiempo ambos electrodos se transforman en sulfato de chumbo, con SO4 es proveniente del ácido sulfúrico, y la densidad de ese electrolito comienza a disminuir por causa de que la formación de agua, ¿no?, comienza a aumentar. Cuando ya está totalmente descargada esa batería, aquí ya no tenemos ninguna diferencia de potencial y la densidad atingió un mínimo valor. La densidad del electrolito está lo más bajo posible, ¿no?, dentro de esos parámetros, y ambos electrodos ya están constituidos por ese sulfato de chumbo. Por tanto, aquí en el siguiente paso es necesario ligar una fuente externa, que en un caso puede ser módulo fotovoltaico que fornece corriente continua, y la batería comienza a recibir electrones a partir de ese generador externo, y a los pocos la densidad de ese electrolito comienza a aumentar, porque ya va recuperando de nuevo, ¿no?, el flujo de sulfetos y hidrógeno
provenientes de esos electrodos que totalmente son sulfeto de chumbo. Y a los pocos nuevamente va a ficar, cuando ya atinge un máximo valor, un electrodo de chumbo esponjoso y otro de dióxido de chumbo, y aquí ya está la batería totalmente cargada y el ciclo así continúa, ¿no? Un ciclo de carga y descarga hasta cierto punto, ¿no? Donde ya después acontece la muerte de la batería. La reacción química que acontece aquí podemos ver desde su punto de vista del ánodo y del cátodo. No ánodo, ahí vamos a ver que ese dióxido de chumbo él reage con los ions provenientes del ácido sulfúrico, y vamos también a tener aquí hidrógeno, y aquí un flujo de 2 electrones. A los pocos, en la descarga, vamos formando ese sulfeto de chumbo y agua. Y después vamos a precisar la carga, ¿no? Para restablecer la ecuación inicial. No cátodo acontece también el mismo fenómeno, ¿no? El chumbo reage con ese radical SO, que es un ion, ¿no? Son iones en realidad provenientes del ácido sulfúrico, y forma también aquí el sulfeto de chumbo y flujo de electrones. Entonces, en la ecuación general vemos que existe cíclicamente en esa formación de sulfeto de chumbo y restableciendo el equilibrio inicial, y así vamos también verificando la mudanza de densidad del electrolito. Esa densidad de un electrolito de una batería de chumbo ácido está para con batería, una célula completamente descargada, está entre 1,12 gramos por centímetro cúbico, y para una célula completamente cargada está en 1,28 gramos por centímetro cúbico a 25 grados Celsius. O sea, conociendo la densidad del electrolito ya podemos verificar si la batería está cargada o descargada. Y eso se hace con un densímetro, que es un instrumento muy simple y barato, y es una forma de saber el estado de carga de una batería de chumbo ácido. Con relación a los valores de tensión inherentes a células de chumbo ácido, vemos que nominal es 2 voltios, y para obtener 12 voltios vamos a tener que juntar en serie 6 células para obtener 12 voltios nominal. Más ahí existen diversas tensiones, tensión máxima de 2,3 a 2,5, que en la batería sería 14 a 15 voltios, y eso nos determina que la batería está totalmente cargada cuando la tensión está en esa faixa entre 14 y 15 voltios. Y aquí cuando está baja, estamos hablando ahí en termos ya de 10,8 a 11,4 voltios, porque se descargó, ¿no? Entonces, cuando está en esa faixa de valores, vamos a ver que la batería está ya descargada, y vamos a tener que restablecer a través de una fuente externa de energía eléctrica. Y ahí tengo otros valores, ¿no? De tensión de fluctuación y tensión de circuito abierto con carga plena. Entonces, esos datos son inherentes a la batería de chumbo ácido. Con relación a las curvas de descarga, en este ejemplo vamos a ver que existe curva de descarga en el caso de una batería de 50 ampere hora de capacidad, y vamos a ver que en estas curvas verdes, vermelhas y azules, lo que muda aquí es el tiempo de carga, en este caso de descarga. Si ligamos una corriente muy grande, una carga muy grande que puxa mucha corriente, en esa curva verde vamos a ver que no inicio cae rápidamente de un valor de cargado. La batería se considera aquí cargada, la célula cae y lentamente la va disminuyendo en términos de capacidad, ¿no? Aquí tenemos 50 ampere hora dividido por las horas. Aquí estamos hablando de 5 horas. En 5 horas él atingió el valor mínimo, por tanto la corriente que estaba circulando por el circuito externo es 10 amperes. Ya en la curva en vermelho vemos que el tiempo fue de 8 horas.
Entonces, dividimos 50 amperios por 8 da 6,25 amperes. O sea, esa corriente ligada, la carga ligada externamente puxa ese valor de 6,25 amperes. E na curva azul vemos que é o tempo 10 horas. Portanto, a corrente é 5 amperes. O sea, que o que está dizendo esse gráfico é que dependendo da carga ligada externamente, o no circuito externo, va a depender cuán rápidamente vamos a descarregar a batería. Eso ahí tiene que ser llevado en cuenta para poder obtener un máximo tiempo, ¿no?, posible de fornecimiento de energía. Bueno, como toda batería, a batería de chumbo ácido considera también como parámetros fundamentales a tensão, ¿no?, que é inherente a cada célula, que fluctúa, como ya vimos en la tabla anterior, con valor nominal de 2 voltios. A corriente está relacionada con el tamaño, ¿no?, de la batería, de la estructura interna, cómo fue construida. O sea, significa la corriente eléctrica que cada elemento puede fornecer, y depende esa corriente, ¿no?, de cómo fue construida. Entonces hay baterías que, por ejemplo, deben fornecer grande cantidad de corriente eléctrica no arranque de un carro, por ejemplo. Esas son baterías de arranque y fornecen grande cantidad de corriente eléctrica en algunos segundos, y después ya, una vez que se inicia la marcha, ella fornece poca corriente eléctrica. Esa batería ciertamente tiene que ser fabricada para soportar esas condiciones. Con relación a la resistencia interna de una batería de chumbo ácido, es de 0,06 ohmios, y esa resistencia va a se refletir en la carga, principalmente durante el proceso de carga de la batería. La eficiencia también de una batería de chumbo ácido está relacionada con la energía eléctrica recibida durante el proceso de carga y a que entrega durante la descarga. La densidad de energía está relacionada con la masa envolvida, ¿no? En el caso de una batería de chumbo ácido, por utilizar chumbo, un elemento muy pesado, entonces la densidad de energía también es baja, y la densidad de potencia es también propia de la estructura interna de la batería, y que se refleje en la rapidez con que la batería va a permitir la salida o entrada de energía. Esa capacidad denominadas baterías de chumbo ácido ven escrita en el cuerpo de la batería y es fornecida por los fabricantes. Y esa capacidad entonces está relacionada con en ampere hora generalmente, y está relacionada con la corriente eléctrica que vamos a retirar de esa batería, y que depende de la carga ligada, ¿no? Entonces, si tenemos una carga muy grande que puxa mucha corriente, en este caso 200 amperes, la batería en una hora va a ficar ya descargada. Mas si ligamos una carga que precise 1 ampere, ella va a durar 200 horas. Entonces, esa capacidad está bien escrita aquí en el cuerpo de las baterías, en este caso diversos fabricantes. Y aquí tenemos una batería denominada solar. Esa batería solar es la diferencia porque estas baterías son automotivas, generalmente están se agitando por causa del movimiento del vehículo, y la reacción química entonces es diferente, así en términos de agitación de moléculas, ¿no?, de todo lo que acontece internamente. Es diferente de una batería estática de uso solar que fica parada, ¿no?, que el tiempo todo. Entonces aquí, para hacer solar, internamente hubo modificación la cantidad de los elementos activos, mas todas ellas tienen la capacidad impresa externamente. Y por ejemplo, si una batería en este caso de 150 ampere hora, la tasa de carga está relacionada con el valor de corriente aplicado a una célula o batería durante el proceso de carga. Esa tasa de carga está relacionada entonces con la recuperación de una batería cuando ya está descargada. Ya vimos que ella fica sus electrodos todos con sulfeto de chumbo, y ahí debe ser restablecido a través de una fuente externa.
y el tiempo que ligamos esa fuente externa está relacionado también con la corriente que aplicamos. Entonces, en ese caso, tasa C10 significa que esa batería de 150 ampere hora durante 10 horas va a precisar 15 amperes de entrada. Entonces precisamos tener un cargador que produce 15 amperes y si ligamos 10 horas de ese cargador vamos a recuperar toda la capacidad de la batería. Entonces, en un módulo fotovoltaico justamente eso, ¿no? Vamos a precisar un generador fotovoltaico que fornezca esa corriente para que en un plazo de 10 horas la batería recupere su carga. Y eso es lo que se denomina tasa de carga. Ya con relación al cargamento de una batería de chumbo ácido, vemos que dependiendo también, ¿no?, de la tasa de carga. Aquí normal es C10. Entonces ella rápidamente en 10 horas y con una corriente dependiendo ahí de la capacidad de la batería, vamos a atingir el valor máximo de la batería en 10 horas. Más si vamos a tener una tasa con menor corriente de que ingresa en la batería, vamos a llegar a un caso extremo en que C500 significa que la batería no va a atingir su máximo valor y inclusive muchas horas, ¿no?, varios días podemos dejar ligada la batería con una corriente muy pequeña, ella no va a conseguir atingir su máximo valor. Por tanto, una batería debe seguir los parámetros indicados por los fabricantes para poder cargar plenamente, ¿no? Eso en cuanto a carga de la batería. Ya en la descarga también eso va a depender, como ya vimos, de la carga ligada externamente y de la corriente que va a pushar de cada batería. Entonces, cuando ligamos una carga muy pequeña, la batería puede durar muchas horas, ¿no? Entonces, aquí en el caso C50 hasta casi 100 horas, ¿no? Ahora una en C10 va a ficar en 10 horas. Y eso depende de la tasa de descarga que está relacionada con la cantidad de amperes que estamos pushando la batería. Entonces ese es un comportamiento. Bueno, entonces toda la batería entonces, de chumbo ácido está sometida a esos ciclos de carga y descarga, ciclaje. Y una cuestión fundamental es la profundidad de descarga de esas baterías. Si descargamos mucho la batería con tasas de descarga muy grandes, la batería va a morir rápidamente. O sea, lo ideal es que una batería de chumbo ácido sea descargada de forma moderada y de esa forma algunas veces se va a atingir una profundidad elevada, ¿no? Eso se va a manifestar en que un número de ciclos va a ser elevado también, número de ciclos de carga y descarga, y por tanto tiempo de vida va a ser mayor. Ahora, si en caso contrario hacemos descargas muy profundas, un número de ciclos va a disminuir el tiempo de vida de la batería. Entonces, lo ideal es que una batería de chumbo ácido sea sometida en tasa de descarga entre 20 y 25% de profundidad de descarga. Entonces, algunas baterías son fabricadas específicamente para mucha profundidad de descarga en torno de 80%, mas son baterías ya muy especiales, ¿eh? Generalmente son las denominadas baterías solares. La más difundida es la batería automotiva, ¿no?, ya que existe un grande mercado y es más fácil comprar. Entonces esas baterías de chumbo ácido están relacionadas mucho con la profundidad de descarga en términos de su tiempo de vida. Este gráfico ilustra eso. Si vemos aquí este gráfico en una vertical está un número de ciclos de vida, eso ahí que también se manifiesta en el tiempo de vida de la batería, y aquí está a profundidad de descarga. Vemos que lo ideal sería mantener la batería en torno de 20-25% de profundidad de descarga, o sea, no descargar 100%. Y ahí ella va a mantener un alto número de ciclos, por tanto, vida útil mayor. Ahora, si sometemos la batería a ciclos de profundidad de descarga muy profunda, en torno de 100
la batería va a disminuir de forma exponencial rápidamente y el número de ciclos va a disminuir también mucho y la batería va a morir rápidamente. Entonces eso es ideal, entonces mantener una batería de chumbo ácido dentro de un parámetro de 20 a 25%. En un ejemplo aquí mostramos la remoción de 25 amperios de una batería de capacidad nominal de 100 amperes significa profundidad de descarga de 25%. Entonces, eso está relacionado con cuánto de energía vamos a retirar de la batería y recomendable nunca atingir 100%. Otra cuestión fundamental en las baterías de chumbo ácido es la variación con la temperatura. Entonces vemos que lo ideal es que la batería trabaje en temperatura nominal de 25, 20, 25 grados Celsius y vemos si mantenemos con profundidad de descarga mínima de 20 y 25%, la batería va a tener un ciclo de vida muy grande. Más si la profundidad de descarga es muy atingiendo ya casi 100%, ella va con temperatura mismo de ambiente, ella va a disminuir muy radicalmente el ciclo de vida, ¿no? Y más si aumentamos la temperatura, eso ahí va a acelerar. Ya de por sí con una temperatura mayor que está bordeando los 30, 40 grados Celsius, aquí esa batería va a disminuir mucho la parte superior del ciclo de vida. Y si aquí aumentamos la profundidad de descarga, ella también va a rápidamente morir. Entonces, son dos cosas que debemos llevar en cuenta en la batería de chumbo ácido: a profundidad de descarga y a temperatura no ambiente en el cual la batería trabaja. Mesmo que esa temperatura hace que a batería comience a reagir y existe expulsión de gases, ¿no? De hidrógeno, oxígeno, y también la batería va a morir por ese motivo. Y también existen para hacer el control de esos parámetros, principalmente la profundidad de descarga, los equipamientos de condicionamiento de potencia, que en ese caso es el controlador electrónico de carga, que no va a permitir que la batería se cargue ni descargue além dos parámetros de seguridad. Otra batería que utilizamos en sistemas fotovoltaicos es la denominada batería de níquel-cadmio. Es un poco diferente en términos de comportamiento con relación a de chumbo ácido. Esa batería de níquel-cadmio utiliza como estructura interna hidróxido de níquel para las placas positivas y óxido de cadmio para las placas negativas, o electrolito e hidróxido de potasio, que en realidad es un álcali que es prejudicial de la misma forma que el ácido sulfúrico. Estas baterías pueden ocasionar impactos en el medio ambiente, ¿no? Por causa de los elementos químicos que utilizan. En el caso de esas baterías de níquel-cadmio, diferente de la batería de chumbo ácido, la tensión nominal de célula nominal es 25 voltios. Por tanto, precisamos 10 células de níquel-cadmio para obtener 12 voltios. Y las tensiones máximas de batería está entre 1,50 y 1,65 voltios. Y ya en la batería constituida de 10 células sería 15 a 16,5 voltios. Y la tensión mínima de circuito abierto para los diversos estados de carga es 1,20 a 1,35 voltios, que sería 12 a 13,5 voltios. Y tengo aquí otros parámetros, ¿no? Diferentes, tensión máxima para baterías abiertas, tensión de fluctuación, diferentes de aquellas que fue mencionado para células y baterías de chumbo ácido. Otra diferencia importante es que las baterías de níquel-cadmio son vendidas generalmente en una forma de células independientes con una capacidad de célula determinada por el fabricante, y ahí vamos a tener que adquirir las células y juntar a través de un barramento, ¿no? y conseguir la tensión que precisamos para uso final que vamos a dar. Esa es otra diferencia de las baterías de níquel
níquel-cadmio. Uma diferença importante é na descarga. Uma bateria de níquel-cadmio, ela, embora descarregue no início, ela tem uma queda muito rápida, mas dependendo da energia que está sendo retirada, ou seja, a corrente que circula, de que depende da carga ligada, vemos neste caso, quando uma carga é muito pequena, a bateria lentamente vai se descarregando y por muchas horas, ¿no? Acima neste caso de 500 horas. Y ya si aumentamos, claro, a corriente que estamos ligando externamente una carga que puxa mucha corriente, vamos a tener un valor muy rápido, mas comparativamente a de chumbo ácido, o tempo é muitas horas. Então, nestas baterias de níquel-cadmio, a questão da profundidade de descarga não é crítica. Uma bateria de chumbo ácido ela pode morrer rapidamente, ultrapassando aquela profundidade de descarga adequada. Mas numa bateria de níquel-cadmio não se verifica esse fenômeno, portanto é mais robusta. As vantagens então dessas baterias de níquel-cadmio são as seguintes: que as baterias níquel-cadmio podem sobreviver ao congelamento e ao degelo sem sofrerem nenhuma alteração em seu desempenho. Além disso, temperaturas elevadas têm menor efeito do que em baterias de chumbo ácido. O sea, estas baterias de níquel-cadmio são ideais para suportar condições extremas em termos de temperatura, por isso que são adoptadas em lugares remotos, onde se instala equipamentos com dificuldades de acesso para manutenção. Podem ser montanhas onde existem antenas repetidoras, telefonia celular em áreas remotas. Então, estas baterias são ideais para essas condições de temperaturas extremas. Também são menos afetadas por sobrecargas, podendo ser totalmente descarregadas, e não estão sujeitas a sulfatação, e aquele fenômeno de sulfatação devido à reação química do ácido sulfúrico com o chumbo. Aos poucos, nas baterias de chumbo ácido vai formando uma camada, ¿no?, de sulfato, e isso aí depois é conhecido como sulfatação da bateria. Estas baterias níquel-cadmio não têm essa influência, e também a temperatura, como já mencionamos, não afeta grandemente. Outra vantagem é que estas baterias podem sofrer ciclos profundos e ser deixadas descarregadas sem causar qualquer prejuízo às placas. Então essas baterias são muito robustas. Só que em termos de custos, são comparados em função de sua capacidade disponível durante o seu ciclo de vida. Se consideramos todos esses fatores, a longo prazo estas baterias resultam ser mais baratas, né? Embora o custo inicial seja muito alto, em termos de vida, vamos ver que vai resultar mais barato. Então estas baterias, embora o custo inicial destas baterias seja mais alto do que as de chumbo ácido, seus baixos custos de manutenção e vida mais longa fazem com que estas sejam a escolha mais adequada para muitas instalações, principalmente aquelas de difícil acesso, né? Aquelas que estão em lugares muito remotos. Mas também tem uma série de desvantagens, que esse material metal-cadmio é raro, tóxico e difícil de manusear. Então, os operários, pessoas que estão submetidas a cadmio, podem sofrer sérios riscos, né, na saúde. Outra questão importante é que os meios de medição do estado de carga da célula bateria não são simples. Na bateria de chumbo ácido, com um densímetro já podemos saber o estado de carga dessa bateria. Numa bateria de níquel-cadmio, isso aí é impossível. Então aí a razão é que existe muita pouca variação da tensão e do peso específico do eletrólito durante a descarga. Portanto, devido a esse problema, para saber, né, a indicação do momento em que a bateria encontra-se completamente descarregada, é muito difícil e é um inconveniente, e precisa de um equipamento eletrônico específico, um instrumento.
Entonces, son unidades de controles sofisticados para revelar el estado de carga en ampere-horas de la batería. Más usual es sustituir a batería, ¿no? Como generalmente son lugares de difícil acceso, ya se eleva baterías de reserva plenamente cargadas y se sustituyen, ¿no?, aquellas que están siendo utilizadas no sistema. Entonces, periódicamente se hace eso, es la forma más fácil. Otra desventaja es que esas baterías níquel cadmio deben necesariamente llegar al final de descargamiento, ¿no? Antes de descargar deben estar plenamente descargadas, porque si no presenta un fenómeno de efecto memoria, que consiste en que la batería, entre aspas, lembra hasta dónde fue descargada por la última vez y adopta ese valor como una nueva capacidad. Entonces ahí va alterando la capacidad de la batería de acuerdo con el último valor. Entonces ese efecto memoria acaba después se manifestando en la carga de la batería, ¿no? Entonces, al descargar 10% de esa batería y al recargarla, él adopta ese 10% como su capacidad máxima y pierde esos otros 90%. Entonces vemos que es muy complicado ese efecto memoria. Entonces es otra enorme desventaja con relación a esa batería. Por eso que es necesario descargarla entero, ¿no?, por entero, hasta 100%. Entonces esas baterías de, de níquel cadmio tienen ciertos límites, ¿no?, embora tengan muchas ventajas. Hoy en día entraron así en el mercado las baterías de iones de litio, que esas baterías de iones de litio son las más difundidas ahora en la telefonía celular, en celulares o cámaras o equipamientos portátiles, y revolucionaron todo ese mercado, ¿no?, de los productos electrónicos portátiles. ¿Por qué? Porque el litio tiene un atractivo de ser particularmente un metal altamente electropositivo. Significa que puede ser empleado para construir células con tensores más elevadas de lo que las anteriores baterías, ¿no?, de chumbo ácido y níquel cadmio. Debido a esa, por ser un metal electropositivo elevado, ella puede atingir valores de 4 voltios por célula. Y além de eso es un metal muy leve, teniendo capacidad de almacenar, por ejemplo, 3.860 ampere-horas de carga por kilogramo de peso, porque como es muy leve el litio, entonces podemos conseguir altas densidades de energía. Esas son las dos grandes ventajas. Y en las primeras, esas baterías ya vienen siendo desenvolvidas ya hace algunos años, en la década de los años de 1970. Comenzaron a aparecer esas baterías y utilizándose diversos elementos, ¿no? En el caso, en esas primeras, sulfeto de titanio como electrodo positivo y metal de litio puro como electrodo negativo. Y a partir de eso ahí hubo mejoramientos hasta llegar a la actual batería de iones de litio que están disponibles en un mercado. En esas primeras baterías de esos años 70 y 80, esos procesos tenían desventaja de que después de sucesivos procesos de carga y descarga, el litio no forma un metal perfectamente suave en el electrodo negativo. Él se torna lo que se denomina dendrítica, irregular, o sea, una forma muy irregular que constituye una estructura cristalina que puede reagir y producir riesgo de explosiones. Ese fue en un inicio, ¿no?, con los años de 70, 80, que las baterías de iones de litio tenían ese problema. Mas hoy en día ese fenómeno de riesgo de explosiones ya fue superado, ¿no? Justamente la existencia de ese problema llevó a grande cantidad de pesquisas a elevar esas baterías que utilizan electrodos, aquí en el caso carbono o grafite.
y el electrolito de hexafluorofosfato de litio disolvido en una mixtura de carbonato de etileno y de metilcarbonato. O sea, todos esos elementos químicos llevaron a estructurar a batería actual. Entonces, esa batería es construida utilizando estratos, camadas alternativos feitos de materiales de los electrodos entre los cuales los iones de litio oscilan cíclicamente. Por eso se llama batería de litio, de iones de litio, porque dentro de esos electrodos existe un flujo de iones y la tensión de esas células depende, ¿no?, del tipo de célula de iones de litio. Normalmente 4 voltios nominal, mas ya en laboratorios ya se houve baterías o células que atingieron hasta 7,2 voltios. Entonces todos esos materiales también obviamente deben ser cuidadosamente analizados porque también pueden producir impactos ambientales. Esas baterías de iones de litio que a partir de esos fenómenos iniciales de riesgo de explosión llevaron a desenvolver la técnica conocida como rocking chair, que es la cadera de balanzo, y consiste, ¿no?, que por medio de la cual carga y descarga la batería simplemente provoca que el litio se desloque entre los compuestos de intercalación, liberando energía en una dirección y absorbiendo a una otra. O sea, en ese tipo de estructura denominada cadera de balanzo, el flujo de iones va de un lado a otro por forma de balanzo, ¿no? Entonces, el uso de litio en su estado iónico antes de que en su estado metálico permitió diseños de baterías mucho más seguras, y além disso, tal uso consolidó nuevas baterías de iones de litio. Entonces fue un grande desenvolvimiento de esas baterías, ¿no?, que hasta la actualidad. Entonces, la estructura de una batería de iones de litio engloba aquí un electrodo negativo, un electrodo positivo, y aquí internamente vamos a ver que existe una carga y descarga. Va a existir flujo de iones de litio internamente, y externamente se verifica a corriente eléctrica, ¿no?, fechada a través de una carga externa. O sea, dentro vamos a ver que existe flujo de iones y externamente flujo de electrones. Entonces, esas baterías de iones de litio son fabricadas ahora de diversos tamaños y de diversas capacidades, ¿no?, y el avance ainda no atingió o ápice, o sea, ainda está en pleno desenvolvimiento. ¿Cuáles son las vantagens? Son asombrosamente pequeñas y leves, pudiendo almacenar más energía en menor espacio que cualquier otro tipo de baterías recargables. Estas baterías, si comparamos el níquel metal hidreto de capacidad equivalente, podría pesar el dobro y el dobro de tamaño, ¿no? Entonces, si utilizamos la misma capacidad de una batería de iones de litio con esa tecnología níquel metal hidreto, esa tecnología níquel hidreto precisaría todo eso, ¿no?, el dobro de tamaño para obtener la misma capacidad. Ese es un ejemplo ilustrativo. Las baterías de iones de litio también son superiores por no sufrir un efecto memoria, aquel efecto de memoria que vimos que era crítico en las baterías de níquel o cadmio, no se verifica en ese tipo de baterías de iones de litio. Entonces, esa es otra enorme ventaja. Esas baterías de iones de litio, a los pocos, el mercado va aumentando, ¿no? En algunos años representan 63% de las ventas de baterías portátiles a nivel mundial, y a los pocos ese mercado va en aumento, cada vez en aumento. Entonces, todas esas baterías también tienen que tener algunos cuidados, ¿no?, que pueden ser algunas desventajas. Por ejemplo, las baterías de iones de litio no pueden ser sobrecargadas. Extraer demasiados iones de litio da grado de óxido de cobalto puede llevar a desintegración de la estructura interna de la batería.
Armazenar muitos íons de litio na grade de grafite pode provocar a formação de partículas de litio, a qual pode ter consequências perigosas. Para diminuir esses efeitos é utilizado polímero poroso que pode fundirse caso a bateria seja sobrecarregada. Trabalha como uma espécie de fusível, ¿no? Entre aspas. E com isso evitamos o deslocamento de íons e desligamento da bateria. Y también hoy en día, para evitar todos estos problemas, son utilizados cargadores inteligentes que incluyen software especializado para evitar sobrecargas. También esas baterías tienen muchos problemas relacionados con la sobrecarga y por eso es cargadores electrónicos asociados a baterías de iones de litio, ¿no? Disponibles en laptops, computadores y otros equipamentos electrónicos hacen ese control, ¿no? De forma adecuada. Mas ainda esas baterías están en pleno desenvolvimiento, ¿no? Y ciertamente con el paso del tiempo van a surgir versiones superiores que superan todos esos problemas, inclusive modelos, ¿no? Por ejemplo, aquí existe una batería de iones de litio con YEO dispuesto en la espiral de una batería aquí en el chumbo ácido. Ese tipo de baterías ya utiliza batería de polímero de litio que de forma similar a aquellas baterías de avanzo de chumbo pueden ser construidas constituyendo un lençol, entre aspas, y con eso consiguiendo otras formas de baterías, ¿no? De forma diminuta. Y también o avanzo, este parágrafo nos muestra que o avanzo de baterías también está relacionado con otro tipo, ¿no? En el caso chumbo ácido, que también tiene algunos avanzos, como es el caso de las denominadas ultra baterías de chumbo ácido, que es otra tecnología que incluye también grafite. Bueno, a empresa Tesla Motors, debido al avance da indústria automobilística que utilizan baterías de iones de litio, levou também ao desenvolvimento das baterias denominadas Powerwall. O sea, son baterías que pueden ser instaladas en residencias. Son baterías pensadas para uso con tecnología solar fotovoltaica en sistemas distribuidos conectados a la red eléctrica. Entonces son estas baterías pueden ser fácilmente colocadas en paredes inclusive, ¿no? Por eso ven un nombre de ese tipo. Son pensadas para utilizar en edificaciones urbanas. Hoy en día esas baterías de la Tesla están cada vez disminuyendo el costo, y a medida que la industria automovilística también va creciendo, con seguridad estas baterías también van a aumentar a venta, ¿no? En el mercado fotovoltaico. Entonces son baterías propiamente para uso en sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Y entonces es necesario observar y obtener informaciones actualizadas sobre este tipo de baterías, porque pueden ser las baterías que revolucionen los sistemas de generación distribuida utilizados en las ciudades actualmente, ¿no? Y podemos obtener generación ya no conectada a red eléctrica así clásica, sino con almacenamiento de energía eléctrica. Bueno, existe un ejercicio aquí interesante que analiza un sistema fotovoltaico domiciliar con batería de chumbo ácido que utiliza esas cargas, ¿no? Lámparas fluorescentes, TV colorida, receptor parabólico, DVD, aparelho de son y ventilador, de electrificación rural, sistema domiciliar. Y hubo mediciones de cada noche, primera noche, segunda noche y tercera noche, de las cargas. La primera noche fueron ligadas 3 lámparas durante 4 horas, a TV y receptor parabólico funcionaron 4 horas y ventilador 1 hora y media. Entonces cada noche hubo diferente comportamiento. Y la idea, considerando todos estos datos,
determinada profundidad de descarga de batería a cada noche. Este exercicio nos va a llevar a como un gancho para un denominado controlador de carga de batería, que es un equipamiento de condicionamiento de potencia. Bueno, el ejercicio va a estar resolvido en otro documento que va a estar disponible en la plataforma Moodle. Mayores informaciones: existe un manual de más de 1000 páginas, Handbook de baterías, David Linde y Thomas Reddy. Existe hasta una versión en internet, es solo entrar en Google y puede ser posible bajar ese handbook. Ele engloba muita informação sobre muitos tipos de baterias, mais de 1000 páginas. E do livro que estamos adoptando para esta disciplina como base, no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, continuo recomendando o capítulo 4, principalmente o item 4.3, que trata sobre as baterias. Então, o tema de hoje termina aqui. Muito obrigado.